Muchas gracias por este muy interesante y muy provechoso foro. Creo que definitivamente aquí a veces es muy bueno sentarse uno a revisar un poco y a escuchar lo que cada uno piensa, lo que la gente plantea y poder plantear a partir de eso las políticas que se deben generar a nivel nacional. Yo he escuchado varios temas y creo que tenemos varios retos importantes que han salido en el día de hoy. Obviamente se me van a acabar algunos, pero creo que es muy importante los que voy a puntualizar. El primer tema es cómo garantizar los recursos del aseguramiento al 100% de la población migrante. Es una inquietud importante porque claramente el presidente del gobierno empezó con unas metas, la meta y ya tenemos la financiación para 940.000 migrantes, pero nos queda un reto prácticamente de otro tanto de población. Precisamente ayer hablaba con el ministro de Hacienda sobre ese tema y hay una preocupación, un tema ahí relevante e importante de cómo lograr esa financiación. Es posible que el sector salud se esté acercando en el presupuesto del año entrante, el doctor Cristo nos lo dirá en su momento, al presupuesto de defensa. Eso nunca ha pasado en la historia de este país y de muy pocos países. Que el presupuesto de salud esté prácticamente cerca del Ministerio de Defensa quiere decir que está ese país invirtiendo mucho en salud. Pero estamos gastando el 8.9% del Producto Interno Bruto en salud. Eso es muchísimo. Solamente en este hemisferio occidental, solamente los Estados Unidos, Canadá y Uruguay están por encima de ese gasto. Colombia es un país que está gastando muchísimo. Realmente el espacio de crecimiento no es muy grande. Con ese esfuerzo que se está haciendo. Entonces, definitivamente poder avanzar allí nos va a implicar seguramente un tema de creatividad importante y de cómo apalancar recursos y ojalá continuando con el trabajo de la cooperación internacional, que ha sido absolutamente valioso, su apoyo ha sido absolutamente valioso, pero también es importante entender cómo se va a integrar y enfocar todo ese proceso de financiación de manera que sea coherente e integral con las necesidades. El presidente Duque varias veces ha sido enfático en ese tema, comparando, yo no recuerdo las cifras, comparando, no sé si el doctor Gómez la sepa, la cifra entre el monto de la cooperación internacional en otros países y el monto en nuestro proceso, pero yo creo que es una diferencia que es muy grande, muy importante. Las últimas estadísticas, obviamente eso está variando y ahorita digamos, con la guerra en Ucrania el cambio es mucho más grande, pero lo que teníamos es que la crisis migratoria venezolana es la segunda crisis más importante del mundo después de la Siria, pero para la crisis migratoria siria se destina alrededor de $3.000, un poco más de $3.000 por migrante sirio, y para la crisis migratoria venezolana menos de $300 por migrante venezolano de cooperación internacional. ¿Cuál es mi conclusión, ministro? Y perdóneme, yo meto una cucharada ahí porque es que esto es súper claro. Aquí el tema es que lo estamos haciendo muy bien, ministro. Entonces, como lo estamos haciendo bien, no es una crisis humanitaria en donde se nos están muriendo los migrantes venezolanos de desnutrición. Entonces eso hace que no seamos tan visibles. El hecho es que no vamos a dejar de atender a los migrantes venezolanos, eso no va a pasar y por eso el chip de dar el salto hacia la integración socioeconómica tiene que ser como lo más importante. Justamente usted mencionaba la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas se adoptó una declaración, la Declaración de Los Ángeles sobre temas migratorios, que pone en la agenda no solamente el tema tradicional de manejo migratorio en las fronteras, y entonces vamos a ponerles visas a los venezolanos, que es un poco la lógica que ha pedido Estados Unidos en los países centroamericanos para evitar que lleguen hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Eso no va a solucionar, eso no va a cambiar, eso se ha intentado hacer durante 200 años y durante 200 años siempre ha habido migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. En esa declaración por primera vez aparece el tema de integración socioeconómica. ¿Qué esperamos nosotros? Que aumente un poco el tema de corresponsabilidad, es decir, esta crisis no es nuestra. Hay un señor del otro lado de la frontera
que es un antidemócrata, y nosotros esperamos que los países demócratas pues entiendan que aquí hay un país que abrió sus puertas, que abraza a sus hermanos y hermanas, pero que necesitamos realmente pues que nos ayuden un poco más. Y cuando digo nos ayuden, y hago énfasis en eso porque ha sido incluso siempre el mensaje del señor presidente, no es que dejemos de atender, lo vamos a seguir haciendo, pero sí tenemos que seguir cada vez que tengamos la oportunidad diciendo, oiga, Colombia pone alrededor de $1.000 millones al año para atención de población migrante en salud, educación y todos los otros sectores en los cuales estamos trabajando, y de cooperación recibimos alrededor de $100 millones al año. Esa es una proporción de 10-1. Y algo en lo que nosotros sí creemos es que pues tenemos que darle visibilidad para que pues, nos ayuden un poquito más. De manera que nosotros agradecemos inmensamente la cooperación, pero realmente que hay un tema que hay que poner de frente. Y en ese tema hay que poner de frente, la sociedad civil juega un papel muy importante. Y la sociedad civil, alrededor de otros fenómenos, naturalmente ha sido más sólida. Es decir, las instituciones europeas de sociedad civil que apoyan a Ucrania son claramente mucho más fuertes, tienen más posibilidades de llegar a foros internacionales que las organizaciones, digamos, venezolanas, que tienen una debilidad también muy importante, porque es un fenómeno también muy reciente. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo allí porque esa sociedad civil llegue a tener el espacio y la relevancia en los diferentes foros para poder poner de frente el tema. Claramente es un reto para nuestro país lograr afiliar 2 millones de personas y mantener esa afiliación en el tiempo. Es algo que tiene que ser y tiene que ver con el siguiente reto, que es garantizar al 100% la población migrante regular con afiliación de oficio al sistema cuente con una encuesta SISBEN. Ese es un reto que tiene claramente el DNP, que ellos están trabajando en el tema, pero evidentemente nos queda ya allí cosas por hacer. Y aquí yo quiero hacer notar con algunas de las presentaciones que se han hecho un tema muy particular. Nosotros en el sistema de protección social colombiano hemos tenido siempre, llevamos una historia de más o menos 30 años en la cual tratamos de institucionalizar los problemas y no de generar programas especiales para atenderlos hasta donde sea factible. Esa ha sido la forma en que nos hemos actuado y particularmente en salud. El régimen subsidiado de salud probablemente es la política social más importante que ha tenido este país en los últimos 50 años. Ha cubierto prácticamente la totalidad de la población, le ha dado un bienestar. Si uno mira todos los efectos importantes del régimen subsidiado de salud, no hay ninguna política que siquiera se le acerque. A veces hay la tentación de decir, no, es que queremos un programa especial para los migrantes venezolanos. Eso no tiene sentido, eso no es sostenible en el tiempo, no va a tener todas las condiciones, es claramente discriminatorio además. Cuando uno genera un programa para atender a una población, le empieza a dar mensajes a la sociedad de que esa población es diferente. No, eso es todo lo contrario. Aquí lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es precisamente el éxito que tiene nuestra política. Estamos integrándolos a la sociedad nuestra. Que si algún día deciden volver a regresar a Venezuela es su decisión, pero estamos dando toda la opción de integración. Entonces, de esa manera, integrarlos al régimen contributivo a los que tienen trabajo formal, al régimen subsidiado, lo que debe suceder acá. Obviamente, es probable que algunas personas tengan riesgos diferentes. Y la verdad quiero ser muy enfático en esto no se puede hacer de un día para otro, ni se debe hacer. Para poder calcular unos ponderadores para poder ajustar una población a unas condiciones especiales, se necesita haber tenido un recogido de información de cuáles son los riesgos de esa población. Si hasta ahora los estamos afiliando, no vamos a tener esa información antes de 3, 4 años. Y en la base de suficiencia del ministerio se va a poder establecer si realmente esta población es diferente en términos de riesgos de salud. Ahí hay un reto que también queda muy importante. Fortalecer las capacidades del sistema de las Secretarías de Salud para garantizar los procesos de atención a población migrante regular, pendular e irregular, así como la implementación de estrategias de aseguramiento frente a los deberes y derechos de salud de la población migrante,
la eliminación de estigmas y la xenofobia. Cuando yo hice mi doctorado en México, me enseñaron una materia que me pareció rarísima, que se llamaba Salud de Fronteras. Yo decía, esta cosa, ¿yo para qué me vine aquí a aprender esa salud de fronteras? Pues, porque claro, México tiene el problema de la frontera, de la frontera sur y de la frontera norte. En estos días, en un evento internacional, los ministerios de salud mexicanos estaban pidiendo que por qué no los asesorábamos nosotros en salud de fronteras. Tenemos mucho que enseñar. Y eso con todos los errores y dificultades que tenemos, porque es que esto no es un proceso, es un proceso de mediano a largo plazo donde los aprendizajes y las buenas prácticas son un tema que vamos a tener que aprender, y yo sí creo que hay que hacer un trabajo de intercambio entre entes territoriales de cuáles son las buenas prácticas que se han venido teniendo en la atención de estas poblaciones. Yo creo que es un tema donde hay que aprender muchísimo. Ahí me comentaban, por ejemplo, un poco en voz baja el tema de que tenemos un 60% o más de población, lo que planteaba la doctora, de población que no ha logrado afiliar. Estamos en el proceso de afiliación, pero hay unas ciudades que han logrado avanzar más rápidamente que otras, unos departamentos. Hay que buscar cuáles son los aprendizajes de por qué se avanza más rápidamente en la afiliación. Se identifican en las escuelas niños que no están afiliados a la salud. Eso es un reto que ahí tiene una cosa legal, doctor Lucas, que yo no sé cómo vamos a abordar. Tengo el mismo problema en vacunación. Sabemos que niños no están vacunados dentro de las escuelas, pero no los podemos, digamos así, señalar, porque hay un régimen, normas legales que no nos permiten decir que esos niños no puedan entrar, acceder a la escuela porque no están vacunados. Pues digamos que hay unos temas que valdría la pena mirar desde el punto de vista legal, pero obviamente sí son muy relevantes y son intersectoriales. Fortalecer las capacidades del talento humano para la atención de calidad a las personas migrantes y sus familias, reconociendo los impactos en salud mental, el apoyo psicosocial, el enfoque diferencial para mujeres, población LGTBI, personas con discapacidad, entre otras. Ese es un reto muy grande que viene desde la educación y desde todo lo que implica la formación y la generación de competencias en las personas que atienden a la población migrante. Y claramente las barreras culturales son un tema fundamental, es decir, el hecho de que estas poblaciones muchas veces están aisladas en su posibilidad de interactuar con la institucionalidad y con las instituciones es un tema evidentemente de solucionar. Garantizar el acceso a los programas de salud pública de la población migrante, programa ampliado de inmunizaciones. Me comentaban también por allí del tema de los niños que se vacunan, tienen una dosis y después son casi imposibles de ubicar. Yo no sé si nosotros estamos haciendo biometría o estamos haciendo tipo de estrategias, como sé, pero muchos también se van para Venezuela, pasan la frontera y se nos quedan los departamentos de frontera con indicadores bajos de cobertura porque el denominador aumenta, pero la población no se vuelve a encontrar. Entonces ahí hay un problema clarísimo, es un tema que tenemos que solucionar desde lo técnico del indicador para no castigar a estos departamentos con bajas coberturas, pero también el tema de cómo lograr que esas personas se afilien, es decir, y la afiliación en las instituciones hospitalarias también será un reto importante, porque los que no se han afiliado es muy difícil realmente ubicarlos a nivel municipal. Entonces, señor secretario, yo no sé cómo pudiéramos plantear, por ejemplo, temas de afiliación como se hizo en el pasado, al régimen subsidiado, de pronto en el ámbito hospitalario, que cuando lleguen haya una afiliación automática. Vamos a hablar esto con la viceministra Godoy, porque es relevante, es decir, si mucha gente no se afilia, ¿no?, porque son jóvenes, creen que no tienen riesgo, pero cuando tienen el accidente, cuando tienen el problema, sí tienen que llegar al hospital y debería haber alguna forma de afiliarlos como una especie de listado censal al interior del hospital para poder hacer algo así de esta naturaleza. Acciones de promoción de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, changas, chikungunya,
y la estrategia de salud mental de la que ya se ha comentado. Temas de salud sexual, explotación sexual y comercial, entre otros, tema muy relevante, que pues no es solamente de salud, pero yo creo que allí tenemos un reto que avanzar, y el acompañamiento psicosocial para su inclusión psicosocial. Y las estrategias de teleorientación en salud mental, así como la interoperabilidad de los sistemas de salud, porque si hay una población que en ese sentido es muy vulnerable, es la población migrante, especialmente la población caminante. Le hacen una parte del tratamiento en Cúcuta, siguen caminando, pero si no tenemos interoperabilidad, cuando lleguen nuevamente especialmente pacientes crónicos, cuando lleguen a Bucaramanga o a Bogotá, no van a tener la atención requerida ni el reconocimiento de su historia clínica. Ahí hay un tema que no vamos a solucionar y quiero ser muy honesto, en los próximos 3 o 4 años estamos haciendo un ejercicio de conectar y de interoperabilidad, pero eso nos va a llevar a los hospitales. Eso no es solo para los venezolanos, sino también para los colombianos. Eso nos va a llevar por lo menos 3 o 4 años. Eso implica, ya tenemos la ley de historia clínica electrónica, conjunto mínimo de datos, los estándares de interoperabilidad. Estamos conectando, antes de que termine el gobierno, vamos a dejar conectadas las primeras 150 instituciones hospitalarias en el país, pero esto va a llevar un tiempo y es necesario tener eso en claro. Y yo diría que hay muchos factores asociados. Aquí se plantea, por ejemplo, el tema de habitantes de calle. Con Alejandro estamos poniéndonos el reto de sacar, antes de que termine el gobierno, doctor Lucas, la política pública de habitantes de calle. Que eso sería, vamos a ver si lo logramos. Porque pues obviamente no es solo un tema para la población migrante, pero sí está integrado y es necesario que la política recoja ya esta nueva configuración de la población habitante de calle, donde el fenómeno migratorio es supremamente importante. Entonces digamos que aquí si usted nos puede ayudar, doctor Lucas, a que logremos sacar la política, porque allí, en estos días precisamente con Alejandro Cepeda nos pusimos ese reto. Tratemos de sacar esa política migrante. Y yo creo que, creo que esas son las principales conclusiones, agradeciéndole a todos el esfuerzo, de verdad, como dije al principio, yo creo que aquí hay que agradecer, nos queda mucho trabajo por hacer, mucho. Y algunos de aquí nos vamos a ir, pero ojalá estos procesos queden institucionalizados, estas dinámicas se mantengan. Creo que es un trabajo de todos ustedes y de todos nosotros en lo que nos toca hacia futuro, sea cual sea el marco de gobierno que venga, y mantener y impulsar toda esta dinámica que se lleva, porque obviamente aquí tenemos el riesgo de que una política que ha sido tan exitosa también es una política que viene muy marcada como una política de este gobierno. Y ahí siempre hay la tentación de tratar de borrar todo lo que se hizo en el gobierno anterior para sentar mis propias bases de gobierno. Esa lógica, por lo menos en el sector salud, nunca se ha tenido. Siempre los programas aquí se han traspasado y nosotros ya llevamos muchos años de ministros y de ministerios eminentemente técnicos, pero uno en la eventualidad de que no lo haya, de que no haya esa visión técnica, sí es una responsabilidad de todos, de las instituciones territoriales, de la sociedad civil, de presionar al gobierno que venga, cualquiera que éste sea, para que se mantenga esta visión y esta política. Esa es una inquietud que creo que es muy importante, que es la más relevante en el sentido de lo que es el futuro de este proceso que empezó y que creemos que ha tenido muy buenos resultados. Muchas gracias.